Ok, pues bueno, vamos a continuar con las actividades de nuestro primer encuentro de administración pública. Y pues justo hoy ya estamos pues por concluir este encuentro. Nos da mucho gusto que haya asistentes, que la gente esté participando tan activamente. Y bueno, en este sentido, tendré el honor de moderar esta mesa denominada Tendencias del Análisis de Políticas Públicas en México y América Latina, en la cual nos están acompañando una destacada y destacados colegas especialistas en el tema. Y pues bueno, sin más, creo que es muy importante y solo quiero hacer este paréntesis. En este momento, de hecho, no, les comentaba a los ponentes que nos acompañan estudiantes, alumnas y alumnos que están cursando materias de política pública, que ya están más empapados y empapadas de estos temas, y pues, nos da mucho gusto que también puedan pues, escuchar la perspectiva y las opiniones de personas que han dedicado pues, ya su vida y su carrera académica a todo este campo de estudio. Y pues bueno, sin más, la razón de por qué también hacer esta mesa, quiero también ponerlo como un asunto marco, pues es básicamente la idea de cómo discutimos en la región latinoamericana todo este asunto de política pública, es decir, un campo que de inicio pues no es latinoamericano, sino de corte anglosajón, y cómo en muchos sentidos nos hemos enfrentado a una paradoja entre adaptar y adoptar modelos de países, bueno, modelos del exterior sin que necesariamente correspondan a problemas endémicos de la región. Y bueno, sin más, voy a ceder la palabra a nuestro primer ponente, que tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Pablo Sanabria Pulido. Él es profesor titular de Gestión Pública y Políticas Públicas en la Universidad EAFIT de Colombia e investigador afiliado en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Es además coeditor en jefe de Public Administration Quarterly, una de las revistas de mayor reconocimiento en el campo a nivel mundial. Es doctor en Administración Pública y Políticas Públicas por American University en Washington, D.C., con estudios de maestría en la London School of Economics y de Economía en la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia. Él ha desarrollado una sólida trayectoria académica y profesional en universidades de Colombia, México y Estados Unidos. Su investigación, publicada en revistas de alto impacto, se centra en fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones públicas, con énfasis en América Latina. También ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y es miembro activo de redes académicas globales en administración y políticas públicas. Y pues bueno, doctor, le cedo la palabra. Igual cuando esté cerca de terminar, muy tranquilamente le diré, ya estamos con el límite, pero de mientras usted siéntase con la libertad y me voy a permitir compartir su presentación. Cuando usted me diga adelante, yo iré aquí moviendo y modulando, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Jason. Profesor Gasson, gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Le contaba al profesor Dusoch que es mi primera vez en la UNAM. Yo soy egresado de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia y obviamente uno siente una cercanía muy grande con la UNAM y es un referente para toda América Latina. Es mi primera vez aquí, entonces muy contento de estar aquí. Es un honor estar acá. Yo quiero hablarles un poco de una mirada muy transversal de hacia dónde podríamos y deberíamos quizás avanzar en el análisis de políticas públicas en América Latina, muy en la línea de lo que dice el profesor Hasson en términos de encontrar nuestro camino, más allá de lo que hemos hecho ya durante muchos años, que ha sido principalmente, claro, usar avances académicos, teóricos, conceptuales, desarrollados en otros lugares que nos han permitido aprender, que nos han permitido crecer, pero es quizás el momento de avanzar un poco más en miradas teóricas y metodológicas que nos ayuden a comprender mejor nuestras particularidades. Entonces les voy a hablar un poquito de eso. Si quieres, dale, profesor Camacho. Entonces, lo primero hay que sí, estamos, dale. Lo primero es que hay que empezar por entender que algo que siempre hemos sabido, y es que nuestros procesos de políticas públicas tienen unas particularidades muy grandes. Están condicionados por una heterogénea capacidad estatal, digamos, hay unas islas de eficiencia donde siempre encontramos organizaciones, sectores que tienen más capacidad, talento humano, recursos, infraestructura que otros.
Hay una fragmentación administrativa muy grande precisamente por esa cultura de silos que genera también esas islas de eficiencia. Y hay una serie de desviaciones en las prácticas políticas que afectan lo administrativo. Entonces, el clientelismo, el patronazgo político, la captura de rentas, la presencia de diferentes actores informales, hacen que no necesariamente nuestros procesos encajen dentro de esos marcos teóricos que hemos venido aprendiendo y estudiando durante mucho tiempo. Y a pesar de ello, digamos, el campo lleva unos tal vez 30, 35 años en desarrollo en América Latina. Nuestros problemas más grandes persisten. Obviamente hay avances grandes. La mayoría de los países de América Latina han construido mayor capacidad institucional, han reducido niveles de pobreza. Hay algunos problemas muy persistentes, sin embargo. La desigualdad, la violencia, la corrupción siguen estando ahí y afectan la vida de nuestros ciudadanos. Y eso probablemente nos implica pensar en formas diferentes de entender las políticas públicas a estos modelos que se han desarrollado en administraciones públicas completamente sólidas, consolidadas, diferentes a las nuestras. Y viene todo este tema del democratic backsliding, digamos todo el tema del populismo, el caudillismo que está afectando tantos países, no solo en América Latina, sino en el mundo, y que nos implican repensar los modelos de la política pública. Porque las decisiones ya no se toman con un criterio racional, con este modelo racional que nos han enseñado a todos. Hay unos procesos muy complejos de captura por élites políticas, económicas, redes clientelares, que son en última las que están tomando las decisiones de política pública. No hay nada basado en evidencias, sino son decisiones más basadas en intereses. Y entonces, de alguna forma, los procesos de diseño e implementación de políticas públicas necesitan reconocer no solo la no linealidad de esos procesos, sino también la multiplicidad de actores en una gobernanza que incluye lo formal, lo informal, lo legal y lo ilegal. Y es parte de nuestras realidades y por lo mismo Latinoamérica es un laboratorio para repensar nuestras teorías y para de alguna forma, si quieres, dale, profesor Camacho, para de alguna forma encontrar nuevos caminos que nos ayuden a consolidar una capacidad institucional mucho más alta. Y entonces precisamente esos modelos que hemos venido estudiando han sido insuficientes y parto de una idea muy clara y es que también ha habido desarrollos prácticos en América Latina que han funcionado y que deberíamos entender mejor, que nosotros mismos no entendemos. Los modelos clásicos, claro, son útiles desde un punto de vista conceptual. Les doy un ejemplo. El ciclo de políticas públicas se sigue enseñando en muchas escuelas de América Latina como una forma de entrada a los temas de política pública. Pero ya, hasta ahí llega su utilidad, porque cuando llegamos a la práctica nos vemos que funciona en una forma mucho más iterativa, mucho más pendular, mucho más no lineal que lo que plantea ese modelo, pues que no fue pensado claramente para nuestra región. El mismo modelo racional en el análisis de políticas públicas es insuficiente para explicar temas de informalidad, de corrupción, de captura de rentas. Eso nos llama entonces a pensar en unas metodologías diferentes, pero también unas competencias diferentes que tenemos que formar en nuestros analistas de políticas públicas, es decir, en nuestros estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado que se están formando y que necesitamos llevarlos a otro, digamos, a otro plano mental que ayude a pensar y a repensar estas metodologías y estos conceptos. Y entonces uno podría proponer una serie de competencias que ayuden a lograr eso. La primera es ser capaces de integrar evidencia empírica que es escasa. Usualmente, nuestros problemas de política pública muchas veces parten de la idea de que no tenemos datos. Y esa suele ser nuestra excusa, ¿no? ¿Cómo hacemos para avanzar, para generar datos que sí haya? Y ahí vienen unas ideas después. ¿Cómo generar metodologías que nos ayuden a analizar esas redes de poder, de informalidad, de ilegalidad en la política pública? Y ahí viene la interdisciplinariedad como una, digamos, aproximación que probablemente nos dé herramientas para entender mejor todos esos procesos que se viven en el Estado. Cómo adaptar las teorías globales a las realidades locales, pero también cómo proponer nuevas teorías locales a esas aproximaciones conceptuales más globales. Y de alguna forma eso implica desarrollar en nuestros estudiantes la interdisciplinariedad y la idea de pensamiento crítico. Dale, Jason. ¿Qué retos tenemos en ese proceso metodológico y de formación hoy? Ha habido avances, o sea, no podemos partir de la idea de que todo el mundo en Latinoamérica simplemente está repitiendo lo que están haciendo en el norte global y ya hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes. Pero tenemos
y es, digamos, como un problema estructural de nuestros estados. Una escasez muy grande y una fragmentación y baja calidad de datos que nos permitan hacer investigación comparativa. En todos estos eventos, hemos estado en varios eventos con los profesores que estamos acá, siempre sale esta idea de la necesidad de hacer investigación comparativa en políticas públicas, en la administración pública en América Latina. Pero muchas veces ni nuestros datos coinciden, ni la temporalidad de esos datos, ni las series, ni la forma en que están desarrollados funciona. Entonces, necesitamos proyectos colectivos que nos ayuden a aprender, que nos ayuden a generar, digamos, mayor capacidad en contextos similares, obviamente con diferencias nacionales, pero Latinoamérica comparte una serie de elementos en el contexto de la política pública. La fragmentación disciplinaria, que viene mucho de la forma en que nació el campo de las políticas públicas en América Latina. Entonces yo siempre digo que las políticas públicas y la administración pública son como la hija de nadie, pero todo el mundo quiere ser el papá y la mamá de la administración pública, de las políticas públicas. Entonces, la ciencia política tiene una mirada, la economía tiene otra mirada, la sociología, el derecho, la administración pública trabajan en paralelo en todas estas cosas y muchas veces no se habla. Y muchas veces los lenguajes son tan diferentes y las metodologías son tan diferentes que no permiten llegar a esa interdisciplinariedad. Entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por llegar allá. La formación profesional tiene como dos grandes vertientes que me permito sobresimplificar, o sea, una más inclinada hacia la descripción narrativa y la aproximación teórica y otra hacia la evaluación econométrica, sin integrar las teorías de políticas públicas. O sea, creo que a ustedes les ha pasado muchas veces que uno va a conferencias de personas que trabajan desde otras disciplinas, temas de política pública, tratan de describir procesos empíricos y fenómenos empíricos y no ves nunca una aproximación teórica desde las políticas públicas, desde lo que ya están haciendo muchos colegas. Y la necesidad de formar un talento humano con competencias en métodos mixtos, con sensibilidad contextual, que eso es algo que voy a explicar después, y con un pensamiento crítico interdisciplinario, como mencionaba ahorita. Adelante, Jason, por favor. Y entonces vemos que el modelo racional, que es el que usualmente se enseña más en muchas escuelas, y el modelo, digamos, más constructivista, que es el que se enseña en otras, ha ido avanzando a nuevas metodologías y a nuevas aproximaciones. Entonces hoy hay un entusiasmo muy grande por enfoques narrativos, por el análisis del discurso, por los temas de texto, también ayudados mucho por la tecnología. Y especialmente para un elemento fundamental que creo que a veces se queda corto en la formación de los analistas de políticas públicas, y es el análisis político y el análisis de actores. Ese, digamos, es un enfoque que ha ayudado mucho a mejorar esto. Los temas de dinámicas de agendas comparativas, tratar de analizar las temáticas, las prácticas, las decisiones de los gobiernos con bases longitudinales, comparativas, ha sido algo que ha avanzado muy bien. El uso de lo espacial, de los datos geoespaciales, de los sistemas de información, también han ayudado a mapear, a entender mejor los problemas de política pública, han ayudado a la formulación. Adelante. En general, el mayor uso de métodos mixtos e interdisciplinarios que combinan estadística, estudios de caso, etnografía, simulaciones, análisis de redes. Hay avances importantes en eso también. Entonces, cómo integrar un poco esas metodologías es parte del reto. Una de las aproximaciones interesantes que se han desarrollado recientemente es este Institutional Grammar Tool, que básicamente trata de descomponer el proceso de las políticas públicas, tratar de entender como los objetivos, los atributos, las condiciones, las reglas de juego, y es un avance institucional grande de cómo nos formamos en los temas institucionales hace unos años. Y algo que ha trabajado aquí mucho mi colega Mauricio Dusache, el tema de impacto regulatorio y mejora regulatoria, que es una metodología que se ha expandido muy rápidamente, incluso en la práctica, mucho más que muchas de estas metodologías, y que ya se empieza a usar mucho en los gobiernos para entender los cambios regulatorios. Y aparte de eso, dale, profesor, ha habido unos avances tecnológicos que han ayudado a mejorar, digamos, esos procesos de análisis de políticas públicas. Entonces, claro, el sospechoso más famoso hoy, la inteligencia artificial, permite procesar datos largos, grandes, bases de texto legislativos, temas de redes sociales, prensa, documentos de política pública. Permite mucho más fácil lo que no podíamos hacer hace apenas 5 o 10 años, y es extraer patrones, tendencias de una forma mucho más clara, y ayuda
digamos, al análisis de texto, al análisis del discurso, a varios de estas metodologías que ya existieron. Entonces, aquí hay un avance grande que trae mucho potencial. Todos los temas de GovTech y digitalización de servicios públicos, de alguna forma, ese avance en la práctica, en la digitalización, en el uso de tecnologías, ayuda también al mejoramiento de la disponibilidad de datos. La tarea es un poco garantizar ese trabajo conjunto entre academia y Estado para que esos avances se traduzcan en bases de datos que estén disponibles, cualitativas, cuantitativas para la ciudadanía y para los investigadores académicos. Las plataformas de gobierno abierto y Civic Tech, que básicamente crean nuevos mecanismos de participación digital, también hay una fuente de datos ahí muy interesante que ya mucha gente está usando. Hay muchos de los colegas que están acá que ya están trabajando temas de confianza, de participación ciudadana, que ayudan mucho a mapear de forma más clara el proceso de las políticas públicas. Adelante. El tema que mencionamos de los datos espaciales y los sistemas de información geográfica, la analítica avanzada, el machine learning, han venido a transformar buena parte de esto, pero lo que pasa muchas veces con quienes saben usar estas metodologías es que les falta la parte teórica y la parte conceptual. Y ahí hay un reto grande que tenemos que enfrentar. Y bueno, todo el tema de la interoperabilidad y las APIs de datos públicos que ayudan a mejorar ecosistemas de información mucho más amplios. Entonces, esto nos lleva adelante, profesor, a una agenda clave para fortalecer la formación del talento en análisis de políticas públicas en América Latina. Y uno es avanzar en la formación integral en competencias analíticas. Tenemos que avanzar de unos programas que o son muy conceptuales y muy teóricos o son muy metodológicos y muy prácticos, pero podríamos llegar a algo que nos lleve a la mitad. Y es programas académicos que combinen teoría, metodología y práctica aplicada, que incluyan, digamos, unas miradas amplias en este tema, más allá o del modelo discursivo o del modelo racional. El dominio de métodos avanzados y tecnologías emergentes es lo que ustedes quieren, muchachos, es el tipo de cosas que ustedes quieren aprender hoy. Hacia allá tenemos que avanzar como academia y es parte de la tarea que tenemos en América Latina, cómo incorporar eso y cómo hacerlo parte de la formación con un sentido práctico y un sentido de propósito, porque muchas veces pasa con estas metodologías y con las tecnologías que el medio se convierte en el fin. Entonces es la inteligencia artificial por la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no nos va a resolver los problemas de política pública, necesitamos entender para qué la necesitamos. Un tema central, y aquí es donde viene tal vez uno de los retos más grandes para los que formamos en temas de políticas públicas, y es desarrollar en los estudiantes la sensibilidad contextual e interdisciplinaria. Cómo ser capaces de leer el contexto político, cómo ser capaces de interpretarlo, cómo ser capaces de generar unos balances de las realidades, de los actores, mapear todos estos factores que mencionaba ahorita, muy complejos de clientelismo, de captura política, cómo lograr que los estudiantes realmente puedan hacer eso. Y eso requiere la integración de las metodologías de las diferentes disciplinas que tenemos y crear un ecosistema de aprendizaje que valore eso. Tal vez esa es una de las competencias más claves, dale Jason, de la formación. El tema de avanzar en los temas de mejora regulatoria, evaluación de políticas públicas. Claro, la evaluación de impacto es el santo grial, o sea, todos quisiéramos llegar allá, pero en buena medida necesitamos metodologías mucho más cortas, mucho más prácticas, mucho más dinámicas que nos permitan dar, digamos, feedback y retroalimentación a las políticas públicas. La creación de ecosistemas colaborativos de datos y aprendizaje, y ese es un proyecto que deberíamos plantear en América Latina, cómo las universidades se pueden unir para crear esos ecosistemas colaborativos de datos, en trabajo con las universidades, con los mismos estudiantes, con la sociedad civil. Y la profesionalización de las redes internacionales aquí son claves, trabajar juntos, redes de académicas, redes prácticas como el CLAD, como IMPAE, son claves en esta generación de avances conjuntos en la formación en América Latina. Entonces, esto es básicamente lo que les tenía, como unas ideas más bien para provocar la discusión y como una hoja de ruta también para que la empecemos a pensar. Muchas gracias por la participación. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, doctor Sanabria. La verdad es que, como bien lo dice, creo que es un buen detonante para la discusión y creo que incluso creo que más que respuestas, como bien lo dice, nos está planteando ciertas preguntas de cómo tendríamos que estar pensando este campo en el enfoque, bueno, en el campo latinoamericano. Y sobre todo yo quiero rescatar algunas cuestiones que decía, como puede ser el caso de las variables
contextuales políticas que justo, y quiero como ir haciendo una sumatoria, ¿no? Ayer el doctor David Arriono Gault nos hablaba del tema organizacional. Los estudiantes de administración pública tienden a formarse en temas de planeaciones como, pero se les olvida que en la planeación hay política, ¿no? Y se frustran y de repente dicen ya no, ¿no? Y eso está muy presente en el campo latinoamericano, donde creo que tenemos marcos jurídicos muy robustos que se aplican muy laxamente, ¿no? Es decir, creo que ahí tenemos algo y da muy al tema con lo que usted decía en torno también a la fragmentación de evidencia y datos. Una de nuestras ponentes nos decía también el análisis comparado de compras públicas y lo hacen a nivel de América Latina y nos decía, es que ¿saben cuál es la cosa? Que México era el más completo y a mí se me hacía muy malo y cuando fui a otros países pues no encontraba nada, ¿no? Entonces no tenemos ni siquiera los insumos para decir cómo estamos a nivel región y sobre todo rescatar la sugerencia que usted nos hace en términos de programas y formación. Creo que es muy valiosa en el marco de que esta facultad está iniciando un proceso de evaluación y reforma de planes de estudios, ¿no? Y nos hemos enfrentado muchas veces a esta discusión de si vamos a apostarle un enfoque más holístico en la formación o seguir muy especializados. Y creo que siempre para el analista de política pública ese es uno de los grandes retos en la formación de futuras generaciones. Y pues bueno, le agradezco mucho su participación y le daré el uso de la palabra ahora a la maestra Dafne Villagrán Ocadiz, de quien me permitiré leer una breve semblanza. Ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales por nuestra casa de estudios, la UNAM. Es maestra en Ciencia Política por el Colegio de México y licenciada en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ella es docente de asignatura de Políticas Públicas en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad, UPIEM, es su acrónimo, del Instituto Politécnico Nacional, así como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Sus líneas de investigación se centran en el análisis y diseño de políticas públicas, política comparada, políticas sociales y energéticas, así como en el tema de actores e instituciones políticas. Pues bueno, Dafne, te doy el uso de la palabra y me voy a permitir compartir tu presentación, ¿vale? Perfecto, sí. Muchísimas gracias, Jason. De igual manera, te agradezco la invitación a participar en este primer encuentro de Administración Pública. Saludo al doctor Pablo Sanabria y al doctor Mauricio Duchach. Un honor estar con ustedes en esta mesa platicando sobre política pública. Cuando me invitaron justamente y vi toda la temática tan grande, tan amplia que podríamos aquí conversar, justamente me centré en lo que estaba viendo con mis estudiantes, que tiene que ver con la implementación. Cuando se estudia política pública, muchos dicen que justamente ahí es cuando se nos cae una política pública, ¿no? Podemos tener un excelente diseño, con unas teorías muy bien aplicadas, pero cuando llega a implementarse es cuando ya no tenemos el resultado esperado, perdón, desde que se planteó o diseñó. Y esto tiene mucho que ver justamente de lo que he decidido traerles hoy con unos puntos muy específicos y con un caso muy aplicado del que curiosamente me encontré, pero que me parece muy fundamental en las políticas públicas y que tiene que ver con la participación. Y justamente releyendo un apartado que incluso aquí tenemos a uno de los autores sobre esto que nos dicen de la implementación, y es que para que una política pública logre resolver los problemas por los cuales fue formulada, creada, necesitamos dos valores o dos variables muy fundamentales. La primera es que sea un diseño plausible y la segunda variable es que tengamos capacidades burocráticas. De esa manera podríamos de verdad resolver problemas, que es el objetivo por el cual se crean políticas públicas, es el fin último, resolver problemas públicos y darle un valor público. Y también de esa manera es como, retomando un poco lo que mencionaban en la mesa anterior, es también cómo se empiezan a apropiar tanto sociedad como otro tipo de actores el valor de la política pública. Entonces podemos decir que del diseño de política pública puede ser entendido de una manera implícita o explícita. Implícito es, por ejemplo, cuando los diseñadores, formuladores de política pública dicen, bueno, ya tenemos algo y aceptan que ya existe y ya lo habían usado y entonces simplemente lo aplican o, como ya bien mencionamos, de otros contextos los adaptan.
pero bueno, conocemos también que estos contextos son muy variables. Pero aquí lo que vamos a entender es que la forma de entender el diseño explícito es que lo hagamos a conciencia, y eso tiene que ver con un desarrollo metodológico claro de lo que queremos realizar. Y aquí diseñar política pública es más bien diseñar procesos más que conceptos, ¿no? Es decir, tenemos que entender la dinámica en la cual vamos a estar implementando la política. Y aquí no nos va a importar tanto si se ve bonito o no, ¿no? Qué tan bonita o qué tan mediática puede ser una política, sino qué realmente me va a resolver, qué tan funcional va a ser. Y aquí también encontramos otra parte importante que es un debate en el cual el diseño, si bien podríamos pensar que es de toda la parte de la gobernanza entendida, la parte técnica, de las partes más técnicas, encontramos a las políticas públicas. En ese sentido, pues no tendría que haber un proceso político o tendría que estar más alejada. Pero bueno, en estricto sentido, en política pública siempre está implícita la parte política. Y cuando diseñamos política hay un rango de valores humanos. Está diseñado bajo valores normativos en los cuales la persona que lo diseña ¿qué va a entender por libertad? ¿Qué va a entender por justicia? ¿Qué va a entender por dinámicas incluso hasta religiosas, por ejemplo? Y entonces aquí es cuando nos podemos preguntar, ¿qué hablamos con un buen diseño? ¿Qué es un buen diseño? Guy Peters, que es uno de los grandes autores que habla de la teoría del diseño, nos dice que justamente toda política pública va a estar formulada y va a implicar un diseño, ¿no? A veces pueden ser con lineamientos más tecnocráticos, ¿no? Con valores más utilitaristas, pero otras van a estar basadas en política. Y si hablamos del contexto de Latinoamérica, esto es lo más posible que va a ser, ¿no? Siempre va a estar basado en política. De igual manera, también podemos decir que un diseño es un proceso, pero también va a ser un resultado, ¿no? Porque vamos a crear soluciones, vamos a tratar de encontrar esas soluciones, pero también en esa solución vamos a encontrar el resultado. Y para que esto pueda ser, en el mismo diseño tiene que estar formulado y planteado cómo vamos a estar monitoreando constantemente ese resultado. De igual manera, este diseño de política pública implica gobernanza. ¿Y qué es esto? Bueno, que dé direcciones, ¿no? Tanto en el apartado económico como de la sociedad. Y esto va a complicarse de manera, pues, importante, porque nos damos cuenta que cuando estudiamos casos, existen países que no tienen tan desarrollada su sociedad civil. Y esto podrían ser de los casos que encontramos en América Latina. Estos diseños también de política pública van a estar basados en cultura y van a tener sesgos, porque quien lo diseña trae sesgos. Como les comentaba hace un momento, está basado también en valores y esos valores son sesgos también. Y entonces, a veces, diseñados bajo estos contextos, bajo estas culturas, nos pueden decir si una política va a ser exitosa o no lo será. Y hay que tener bien claro que cuando una política pública se diseña, hay política ahí, el proceso político, o como lo dirían en términos políticos, ¿no? La política. Y esto nos va a llevar a conflictos constantes de cómo vamos a estar diseñando e implementándola. Y bueno, también va a involucrar valores, como ya lo comentamos, y algo muy, muy importante que es en el ideal político es que no hay diseño perfecto. Y esto nos va a permitir tener un proceso continuo de rediseño. En la medida que entendamos que podemos rediseñar constantemente nuestra política, es como yo lo planteo en algunas conferencias también, es que eso nos va a dar y nos va a permitir tener buenos diseños de política pública. También va a implicar que vamos a estar reformulando políticas que ya existen. Eso es claro porque también de entrada nos estamos basando en algo que ya conocemos y que podremos estarlo mejorando. Y otra de las cosas es que no estamos diseñando solos. Implica una profundidad de actores que van a estar tomando decisiones porque son asuntos públicos que les interesa.
y por lo tanto quieren estar inmersos en el proceso de política pública. La siguiente, por favor. Entonces, Peters también nos habla de que existen componentes fundamentales para lograr el diseño. Y esto no va a importar si va a ser una nueva política o estamos rediseñando algo que ya existe. Y lo primero que dice es que tenemos que encontrar la causalidad en el problema, ¿no? En el diseño. Y esto quiere decir atender causas. Muchas veces nos enfocamos en los efectos que puede tener un problema, pero aquí sí implica encontrar esas causas. Y de igual manera nos va a implicar como diseñadores, como formuladores de política pública, dejar de pensar en términos funcionales, es decir, que solamente existe una línea causal, ¿no? Tenemos que ser más analíticos y pensar en que son áreas de política y que están relacionadas muchas entre sí. La mesa pasada hablaban justamente de cuestiones de salud y pensemos que esas cuestiones de salud no solamente son programas de cuidado, sino que también hablamos de programas económicos porque van relacionados con, ¿no? Entonces implica justamente tener una amplitud del área de política del cual vamos a estar hablando. Después nos dice que otro de los componentes es pensar el modelo de instrumentos. En la dinámica de diseño de políticas se ha enfocado y se ha centrado mucho en cuál es la selección de instrumentos para solucionar un problema. Y justamente se van a seleccionar por una cuestión de objetivos, ¿no? Pero tenemos que pensar que estos instrumentos me van a servir de manera técnica, pero también estos instrumentos son construidos socialmente, ¿no? Y va a depender mucho de cómo son concebidos en sus contextos. Recuerdo que había un programa en Países Bajos sobre vales de despensa y que justamente estos instrumentos, unos estaban un tanto dimensionados para hombres y mujeres. Y lo que mencionaban es que el éxito de este tipo de políticas daba mejor éxito cuando daba a las mujeres y no a los hombres. Entonces, desde el contexto pensado, podríamos pensar que las ayudas tendrían que ser más hacia las mujeres o tendría que estar este sesgo. Pensémoslo también de cómo fueron los programas de los ya pasados como Progresa, entre otros, que justamente se entregaban los apoyos a las mujeres porque en cómo se pensó esa política era que las mujeres son las que gestionan los recursos de la casa y por eso se les entregaba a ellas. De entrada ahí ya estamos hablando de una cuestión cultural y de cómo está construido socialmente un instrumento. Y por último, también habría que pensar que estos instrumentos tienen que ver con una gobernanza colaborativa. También otro fundamento del que nos habla Peters es que debe ser un modelo de evaluación basado en valores y que justamente tiene que ver con, por ejemplo, con procesos continuos de reelaboración de políticas, ¿no? Valores por los cuales siempre tenemos que estar evaluando el resultado de política pública. ¿Por qué? Porque es en la medida que justamente vamos a saber si me está generando el impacto, los productos de política que necesito y saber si también lo necesito rediseñar, ¿no? Esa es la parte justamente de la que hablábamos del diseño de política pública. Y por último, necesitamos un modelo de intervención, porque la política pública es práctica. Si bien la teoría nos va a ayudar mucho a fundamentar qué es lo que queremos atender, la política pública, y así como la concibió Laswell, es práctica. Tenemos que hacer política pública en campo, ¿no? Entonces, modelos de intervenciones, ¿qué planes necesito diseñar para justamente ejecutar mi política pública? Y esto tiene mucho que ver con diseños institucionales y tiene que ver también de cómo voy a estar dimensionando y cómo van a estar actuando las personas y cómo van a tener este proceso de discrecionalidad al momento de aplicar una política pública. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué vamos también a entender o lo que podríamos decir por política pública? Bueno, es un concepto que desarrollamos que justamente vamos a decir que es el conjunto de actividades, ¿no?, analíticas que apuntan a definir fines de políticas en el uso del conocimiento disponible sobre su naturaleza y que para efectos de contextos específicos, ¿no? Necesitamos justamente un análisis de ese contexto o por lo menos ir in situ a saber cómo está.
¿no? Y para eso va a contribuir efectivamente, ¿no?, o de manera ideal a estas actividades. Y para realizarlo sí necesitamos, pues, definir qué objetivo necesitamos en política, identificar alternativas y herramientas para alcanzar el objetivo y, por último, un diseño de estrategias para implementarlas. Por lo menos esos 3 elementos y de diseño, eso es lo que tendríamos que empezar a formular o empezar a crear en conciencia de aquellos diseñadores y formuladores de política. La siguiente, por favor. Y este nuevo diseño de políticas pues va a ser un proceso tanto más abierto, ¿no?, que lo entendamos de procesos innovadores. Y también aquí lo que me interesaría resaltar de estos nuevos diseños es que empecemos a encontrar el instrumento o empezar a diseñar política pública con instrumentos de participación. Y esta participación tiene que ser justamente en abrir espacios de discusión, espacios públicos de discusión, y de igual manera generar mejores canales de información. Estas herramientas que vamos a estar utilizando, ¿no?, no es que sean mejores o las más adecuadas, ¿no? Tiene que ser justamente la que nosotros podríamos estar utilizando en ciertas situaciones. Y, por ejemplo, justamente son las piezas centrales del análisis del enfoque de política pública. Si bien no es el único, sí ha sido lo que más en la literatura de diseño de política pública ha estado enfocándose constantemente. La siguiente, por favor. Y bueno, del instrumento de participación ciudadana, ¿no?, podríamos decir que puede ser participación comunitaria o social, por ejemplo, ¿no? Y en esquemas democráticos, pues a nosotros como ciudadanos nos permite justamente intervenir de manera directa en nuestros procesos, ya sea económicos, sociales, culturales y hasta en cuestión de gestión de recursos naturales, ¿no? Y, por ejemplo, los que podríamos pensar en ciertos instrumentos de participación, los que todos conocemos, pues el sufragio, ¿no?, es el más común. Pero también tenemos lo que son las iniciativas populares, también tenemos lo que son consultas populares, los refrendos, dinámicas como el presupuesto participativo, asambleas ciudadanas, algo un tanto más instaurado como la revocación de mandatos, foros ciudadanos o consejos consultivos, entre otros. Como caso un tanto aplicado a lo que le estoy comentando sobre diseños y sobre justamente la herramienta de participación, les traigo un tema que es la democratización energética, ¿no? Y esto es un tema que ha estado muy reciente en asuntos de agenda pública, justamente a raíz de lo que es el Acuerdo de París y la Agenda 2030, y que justamente empieza a decir como un problema público internacional que nos atañe a todos, tanto a nivel macro como a micro, que es la cuestión de reducir los gases de efecto invernadero. Y que, bueno, este tema sigue siendo muy complejo y que retoma la parte de transición energética, y ya no solamente transición energética entendida como pasar de sistemas energéticos de hidrocarburos no renovables, un tanto contaminantes, sino a sistemas energéticos más verdes, limpios, de los cuales todos queremos utilizar esa energía verde, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de esa transición energética, sino que ahora hablamos de la transición energética justa, en la cual las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad tengan también, a fin de encontrar esa transición energética y salir, por ejemplo, de procesos de pobreza energética. Y esta política de transición energética, podríamos decir que justamente es fundamental de los gobiernos para lograr esta reducción, y que también es la política central verde de todos y de muchos países que firmaron de buena voluntad estos acuerdos para reducción de gases de efecto invernadero. ¿Qué vamos a entender por justamente democratizar la energía? Como bien les dije, se centra en transición energética y en transición energética justa, pero esto tiene que ver con procesos multiniveles y de multiactores, en la cual vamos a decir que son los procesos a los cuales estos multiactores van a estar incidiendo en la toma de decisiones de cómo utilizar la energía y cómo gestionar también estos recursos.
además de enfocarse en la transición energética, también se enfoca, yo creo que en un concepto que ustedes han escuchado mucho a los últimos años, que hablamos sobre soberanía energética, ¿no? Que es decir, poder nosotros gestionar esos recursos. Claro que ahí hay un debate interesante porque hablamos sobre seguridad energética, que eso le compete a los estados, pero lo que tiene que ver con instrumentos de participación sí tiene que estar fundamentado en soberanía energética y de cómo gestionamos esos recursos. Siguiente, por favor. Bueno, en América Latina, justamente podríamos mencionar, aquí les traigo un datos de la OLADE, que justamente es esta organización de desarrollo energético, nos dice que, y viendo la matriz energética en América Latina, vemos que las regiones de los países que más cuentan con energía verde. Veamos, por ejemplo, tenemos el caso de Costa Rica y de Paraguay, que casi su 100% de matriz energética está basada en energía verde. Y que incluso todo eso se lo deben a energía por medio de generación hidroeléctrica, por medio de hidroeléctricas. Y entonces esta parte degenerada sí tiene que ver con un con porcentajes arriba de 60%. Estamos hablando de regiones que sí tienen esta transición energética. La siguiente, por favor. Casos muy rápidos que quiero mencionarles es que, bueno, por ejemplo, y en específico sobre instrumentos de participación ciudadana, traigo 3 ejemplos sobre Chile, Brasil y México. Por ejemplo, tenemos que en Chile tenemos procesos de participación en energía y que de acuerdo a lo que también lo que nos dice la OCDE, es que empiezan con procesos de información, pero también después pasamos a procesos de justamente de crear consensos y de crear talleres de participación en la gente. Un proyecto justamente de desarrollo geotérmico en Chile nos menciona que primero generaron talleres y foros para explicarle a la gente cómo iba a ser ese proyecto, ¿no? Después de haber acabado ese proyecto, todas las personas decían, ya entiendo cómo funciona esa energía geotérmica. Entonces, aquí lo que está basado es generar esquemas de participación en donde se baje la información a la gente, principalmente en este tipo de proyectos que son un tanto de gestión de desarrollo y que sí tiene un impacto tanto ambiental como social. Tendríamos que tener en encuentros justamente que esa información llegue lo más clara posible a las personas para que entiendan qué es lo que va a estar pasando en su territorio. Tenemos también esquemas en Brasil, por ejemplo, que tiene una figura que son los prosumidores, que tiene que ver que son personas que pueden generar su propia energía, pero también venderla. Pero también tienen esquemas en los que, por ejemplo, tenemos a ciudadanos haciendo consultas públicas de cómo generar esa energía y cómo pueden estar interactuando en. Otro proyecto que en Brasil se genera, que son comunidades energéticas locales, en los cuales les permite a ciertas favelas generar su propia energía por medio de paneles solares, ¿no? Y estos paneles solares lo que les ayuda es a gestionar sus propios recursos, como bien comentábamos, que era la soberanía energética. Y les ayuda también, por ejemplo, a no quedarse sin luz. Y esto lo digo porque prácticamente, si ustedes se dan cuenta, si todos nos quedamos sin luz, pues prácticamente sería un caos, porque no habría internet de entrada, ¿no? Y entonces sería un caos. Entonces, hablar de energía implica justamente un recurso fundamental para los desarrollos de los estados. Y por último, otro caso es el de México, que encontramos que además tenemos organismos mismos del Estado interactuando en estos esquemas de participación, pero también tenemos a las empresas privadas participando en los mercados energéticos, pero tenemos otros modelos también que son esquemas más no de participación ciudadana, sino de participación comunitaria, como es el caso de la comunidad de Acapatzingo en Iztapalapa, que es una comunidad que se ha aislado un poco de las dinámicas ciudadanas y que ellos mismos generan comunidad y ellos no están integrados a la red de sistema energético como tal del sistema mexicano, sino que ellos tienen sus propios sistemas locales. Lo que, por ejemplo, pensando en contextos y de diseño de política pública,
sería importante pensar no solamente en esquemas de participación ciudadana como consultas, información, monitoreos, sino empezar también a pensar que tal vez otras dinámicas de participación son posibles en las mismas políticas nacionales. La siguiente, por favor. Bueno, ya para concluir prácticamente, algunas reflexiones es que podemos seguir generando nuevos diseños de política. ¿Cómo hacerlo? Tendríamos que empezar por analizar los contextos y analizar qué tipo de instrumentos tenemos, qué instrumentos se han diseñado de manera implícita, ¿no? Como lo decíamos, que lo hemos adoptado sin tener un proceso dinámico y analítico de estos instrumentos. De igual manera, ¿no?, a contexto sobre región, procesos creativos de esta elaboración y sí pensar en estos instrumentos de participación que tienen que ser con mayor diálogo y sí también generar responsabilidades. Y algo muy, muy fundamental y que conlleva un gran peso es la capacidad de compartir información, ¿no? Bueno, yo lo dejo hasta aquí y les agradezco mucho su atención. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, maestra Dafne. Te agradezco mucho tu participación, tu intervención y sobre todo destacar algo muy valioso, ¿no? Ella nos trajo un caso aplicado, es decir, y bien interesante para un sector tan técnico como es el sector energético y al menos ver de manera comparada cómo estamos abordando en la región pues todo este sector. Creo que es algo muy valioso, es un poco de evidencia y que cae muy bueno, es muy ad hoc a lo que estamos discutiendo ahora en asignaturas de políticas públicas 2, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada veía con mis alumnos instrumentos de política pública y les decía, oigan, pues ya se pusieron a pensar cuál va a ser su cajita de herramientas con la que van a llegar al gobierno a hacer cosas. Pues, hay carteras de instrumentos y también se adecúan necesariamente a distintos marcos regulatorios y sobre todo a distintos entornos organizacionales. No todas ocupan lo mismo y el sector energético creo que pues nos ha dado cuenta del reto que puede tener, pero aparte de todo lo que implica en aras de, por ejemplo, sistemas políticos democráticos que no están tan consolidados como es el caso de América Latina, ¿no? Entonces, creo que es una intervención muy, muy valiosa la que nos da la maestra Dafne. Y bueno, le cedo ahora ya por último la palabra al doctor Mauricio Tusach Laguna, de quien me siento es un honor para mí presentarlo y compartir mesa con él. Él actualmente es coordinador de investigación y profesor investigador de tiempo completo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede México, o FLACSO, como la conocemos por su acrónimo. Es doctor y maestro en ciencia política por The London School of Economics and Political Science de Londres, maestro en administración pública por The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de la Universidad de Syracuse de Nueva York, en Estados Unidos, y licenciado en Administración Pública por el Colegio de México. Entre sus líneas de investigación destacan análisis de servicios civiles, reformas administrativas, combate a la corrupción, transferencia de políticas públicas. Entre paréntesis, yo le doy un agradecimiento porque ese tema que él ha desarrollado a mí me ayudó incluso en mi investigación doctoral en algún momento. Gestión por resultados, organismos reguladores. Y bueno, ha sido Newton Advanced Fellow de la British Academy y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 3, y asimismo ha colaborado en distintas dependencias gubernamentales de nivel federal y en organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, pues sin más, doctor, le cedo la palabra y bueno, igual voy a compartir aquí su presentación. Entonces, adelante, doctor. Hola, buenas tardes ya. Muchas gracias, Jason, por la presentación, sobre todo por la invitación a ti, al Centro de Estudios de Administración Pública, al profe Daniel. Les agradezco mucho. Es la primera vez que estoy en este auditorio como Pablo y la verdad es que me siento muy emocionado. En la mañana pensé en traerme mi playera de los Pumas, pero pensé que algunos profesores a lo mejor se ofendían, ¿no? Y sobre todo mis hijos se iban a avergonzar si venía yo tan informalmente aquí a la conferencia. Pero pues les agradezco, es muy interesante estar aquí acompañando a viejos amigos como Pablo, a colegas estimados como Israel y a la nueva generación de estudiosas y estudiosos de políticas públicas como Dafne y Jason y por supuesto todas y todos ustedes. Déjenme platicarles un poco de
cómo entré yo al tema de que nos invitó Jason. Y a ver si nos empieza a bajar la silla, porque hace rato estaba bajando, voy a acabar hablando en el piso. A mí me pareció muy interesante la invitación, pero también me pareció muy difícil porque de inmediato me empecé a preguntar si realmente podíamos hablar de tendencias en el análisis de políticas públicas en América Latina. Y les voy a explicar por qué a lo largo de mi presentación. Para empezar, pues la palabra tendencias puede ser muy complicada de definir y de argumentar. Y para terminar, pues hablar de las tendencias en todo el continente pues sería realmente imposible de tratar de responder en 15 minutos o incluso en 15 días. Pero lo que traté de hacer, si podemos pasar a la siguiente lámina, es simplemente tratar de reflexionar. Yo empecé a estudiar administración pública hace 30 años, entonces les llevo algunos años de ventaja. Y a lo largo de estos 30 años he tenido la oportunidad de ser estudiante, ser profesor, estar en algunos proyectos colectivos con amigos como Pablo, con quien llevamos ya una década más o menos de amistad y de proyectos colaborativos, editor asociado, etc. Entonces he tenido distintos roles en la disciplina de políticas públicas, además de leer, por supuesto, mucho y de escribir algunas cosas. Y lo que quisiera es plantear algunos puntos, como algunas ideas que pueden servir para pensar en dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? No voy a repetir las cosas que dijo Pablo, por supuesto, voy a tratar de recuperar algunas ideas, voy a tocar algunos de los puntos que mencionó Dafne, pero básicamente lo que quisiera hacer es decirles, ahora sí que como diría algún artista famosa, mi verdad, ¿no? Un poco mis opiniones sobre el tema. Creo que ese chiste no cayó muy bien, ¿verdad? O más bien creo que es un tema generacional, no saben ni a quién me refiero, luego les digo, para tratar de provocar, como dice Pablo, una reflexión colectiva y una conversación. Si podemos pasar. Bueno, lo primero que diría es que una tendencia es que estamos cada vez más profesionalizadas y profesionalizados en México y en la región. Hay una serie de textos muy interesantes que yo les recomiendo leer, ahí nada más están las imágenes, pero todos son de acceso abierto, salvo el libro de Christian Pliskov, pero le pedimos a Christian que nos lo pase en copia pirata o vemos cómo le hacemos, ¿no? Y lo distribuimos con ustedes. ¿O si es de descarga libre? ¿Sí? No, todavía. No, todavía no. Bueno, sobre todo Nelson Cardoso y Néstor Betancourt con distintos colegas, los primeros que están ahí arriba en la pantalla, perdón, está un poco incómodo voltear a ver la pantalla, pero ahí los ven ustedes, que narran cómo se ha estudiado las políticas públicas en el continente. Y ustedes pueden ver en esos distintos estudios un proceso bastante consolidado de avance en la discusión de la disciplina de políticas públicas. Pueden ver a los autores más citados, pueden ver los libros que se usan, pueden ver las conversaciones, pero sobre todo pueden ver la evolución de una literatura y de una conversación regional muy rica, muy interesante, yo diría hasta de celebrar, ¿no? Seguimos citando autores y voy a volver a ese tema más adelante. Tenemos, por supuesto, a nuestros clásicos queridos, algunos de los cuales pues, van a venir al rato, ¿no? Pero lo que uno puede ver a lo largo de estos 30 años es una evolución brutal en términos de la riqueza del campo, en términos del número de programas de docencia, licenciatura, posgrados, maestrías, etcétera. Hace poco, de hecho, me tocó presentar el informe de Flaxo regional sobre análisis y estudios de políticas públicas. Como quizás ustedes saben, Flaxo es un sistema, hay 3 instituciones a lo largo del continente, yo estoy en Flaxo, México, pero este sistema no tan articulado como quisiéramos a veces, ha crecido también en términos del número de programas de política pública. Entonces, lo que vemos es a lo largo de este tiempo el crecimiento de programas, el crecimiento de autoras, autores y también la especialización. Lo que antes era discutir sobre nada más diseño de políticas, como acaba de ejemplificar Dafne, ahora lo que encontramos es diseño de políticas en el medio ambiente, en energía, en cuidados, etcétera. Y el caso de la Flaxo en particular ha sido bien interesante, mi casa actual, porque ahí ustedes pueden tener cursos de política pública en general,
pero también tenemos en los programas semipresenciales cursos de política pública y género, cursos de política pública y derechos humanos, cursos de política pública comparada. Eso lo que nos habla es de un campo que se ha ido consolidando y que se ha ido especializando. Y pongo nada más el caso de Flaxo México porque es obviamente el que conozco, pero creo que ejemplifica lo que hay como tendencia en todo el continente, ¿no? De tener a las antologías del profe Aguilar, que vendrá más tarde, el libro de Subirats, algunos textos, ¿no? De Merino, de Mari Carmen Pardo, ya saben, ¿no? De nuestras autoras, autores. Ahora tenemos decenas y decenas de textos. Sí, podemos pasar a la siguiente. Este es otro ejemplo de cómo ha ido avanzando la literatura, el campo, y estas nada más son algunas de las revistas, ¿no? De nuevo, ustedes quizás no alcanzan a ver todas las revistas, pero básicamente lo que está ahí son de las revistas más conocidas en la región. Gestión y Política Pública, una revista muy consolidada del CIDE, otras que quizás no conocen tanto como Mundos Plurales, Ópera, que están en Colombia, en Ecuador. Son revistas que incluyen distintos temas de política pública y que ofrecen a ustedes una diversidad temática apabullante. Entonces, cuando Jason me dice, hablemos de tendencias, y yo empiezo a meterme a los números más recientes de las revistas, por no hablar del conjunto de la revista, de cada una de ellas, es prácticamente imposible ver una tendencia, ¿no? Sí, me podría meter, los tenía aquí preparados, ¿no? Los números. Hay transporte informal en Santiago de Cali, en la revista Ópera, por decirles un ejemplo, que no tiene nada que ver con Mundos Plurales y el texto del profe Andrés Roth de una propuesta de enfoque para estudiar las políticas públicas latinoamericanas, barroco, resonancia y discrecionalidad burocrática, que no tiene nada que ver, si me meto a otra revista, ¿no? De estudios políticos, análisis de políticas públicas para el sector cultura y la economía naranja en Costa Rica. Ahí, ¿cuál sería la tendencia? Pues no hay tendencia, ¿no? Hay distintas comunidades que hablan sobre distintos temas, autoras y autores que conversan con sus grupos de trabajo, pero digamos la gran tendencia es que cada vez hay más foros donde ustedes pueden mandar sus trabajos, foros a los que pueden colaborar, a los que pueden colaborar, y que muestra la riqueza de cómo este campo se ha ido fortaleciendo. En la Revista Mexicana de Ciencias Políticas, por ejemplo, su número más reciente habla de, ya no alcanzo a ver con lentes, habitabilidad y salubridad en el Pedregal de Santo Domingo, ¿no? Aquí cerquita. Eso no tiene nada que ver con la discusión de la revista Reforma y Democracia del CLAD, que su número más reciente es sobre los riesgos de los regímenes populistas ante las instituciones de política pública y administración pública. No hay entonces, creo yo, una tendencia. Lo que hay es un fortalecimiento y una diversidad del campo, que puede ser también un riesgo, ¿no? Podemos llegar a discutirlo eso en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Hasta qué punto que no haya un solo foco es un avance o puede verse como un retroceso? Podemos pasar a la siguiente. Lo mismo podemos ver en esta tendencia de lo que yo rápidamente y groseramente llamé policentrismo, y aquí habrá algunos que brinquen, ¿no? Y dirán, Elinor Ostrom no estaba hablando de esto, ¿no? Pero bueno, la palabra existía, supongo, antes de Elinor Ostrom, entonces no estoy ofendiéndola ni a su memoria. Lo que llamaría policentrismo y diversidad editorial, por buscar algún término, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? Cuando yo era chavo, y alguna vez lo fui como ustedes, había 3 o 4 libros y salían de vez en cuando, ¿no? Entonces era un gran acontecimiento que saliera un libro. Ahora, y esos son los que agarré básicamente del librero así rapidísimo, en un ratito que tuve para hacer la presentación, ahí tenemos 6 y 8, 14 libros que han salido en los últimos años, digamos 4 o 5 años, ¿no? Tenemos la colección de Profe Max con ustedes, ¿no? Sobre nuevas tendencias en el análisis de políticas públicas. Tenemos la colección de implementación, que conocerá muy bien Dafne, que en su momento sacamos en el CIDE. Y luego tenemos libros sobre el estudio, sobre la disciplina que han producido profes de la UAM. Tenemos libros que los profes del Colegio de México han producido, José Luis,
Vicente Ugalde, que han trabajado este tema, los libros que hemos hecho en Flaxo sobre distintos temas, de nuevo, de política pública. Y ahora el reto no es producir libros, creo yo. Ahora el reto es estar al día con esos libros, ¿no? Alcanzar a leerlos todos. Yo, francamente, no le digan al profe Max ni a Jason, no he podido leer los 3 libros completos que amablemente me regalaron, ¿no? Los tengo ahí pendientes porque lo que antes era una carencia de textos y por eso íbamos siempre a las antologías, ahora es una multiplicación muy interesante de aportaciones que lo mismo incluyen nuevos enfoques, que influyen análisis de política pública muy centrados, por ejemplo, el texto de Manuel Martínez sobre política social o el texto de Gonzalo Castañeda sobre una revisión de las políticas del sexenio pasado y desde el mirador del el enfoque de complejidad de políticas públicas, ¿no? Bueno, más allá de que es difícil estar al día, lo que a mí me llama la atención de esto que he llamado policentrismo es que también se empiezan a romper ciertas barreras institucionales. Por ejemplo, en el tercer volumen ya aparecen autoras, autores de otras instituciones, ¿no? Tradicionalmente, pues la UNAM publica a los autores y autoras de la UNAM, la UAM hace lo mismo, el colegio igual, supongo que AFIT, los Andes, donde estuviste antes, Pablo, son silos, ¿no? Y eso pues tiene una lógica institucional que tiene que ver con incentivos, con facilidad, pues uno se encuentra en los pasillos con sus colegas, etcétera. Pero entonces no tenemos un proceso de fertilización cruzada. Y sin embargo, lo que yo sí noto en los libros más recientes es eso, y eso la verdad me motiva, me alegra. Empiezo a ver a profas y profes de distintas instituciones, digo, esta mesa es un ejemplo, ¿no? Que empiezan a platicar con sus colegas. Ya no nada más se juntan con sus cuates de toda la vida, sino que tratan de pues, tener diálogos con sus colegas de otras instituciones, de construir puentes, de llegar a ciertas conversaciones, no necesariamente siempre a estar de acuerdo, ¿no? Y de nuevo no quiero ver a quien le va a la América aquí, pero no siempre estamos de acuerdo, pero podemos colaborar y podemos conversar y eso hace más rica la discusión de políticas públicas. Entonces, está bien, gracias, no sé si está bien. Hasta aquí lo que he dicho es, bravo, estamos haciendo bien la chamba, ¿no? O por lo menos creo que estamos avanzando y si yo veo, ¿no? Y si le dijera a mi yo de hace 30 años que está empezando a tratar de entender qué es esto de la política pública, ¿no? Yo diría, oye, pues se ha hecho un buen trabajo colectivo, ¿no? Tenemos como país cada vez más producción y nada más me he referido a universidades de aquí, pero podría agregar la Universidad de Guanajuato, podría agregar sus varios campos que además tienen, ¿no? Podría obviamente agregar a la gente que está en la UDG, o sea, hay muchísima más gente de la que les estoy hablando ahorita y yo diría, bueno, está muy bien, ¿no? Pero por otra parte, siento que la tarea sigue estando incompleta y creo que eso importa por varias razones que voy a tratar de irles diciendo. Tenemos hasta cierto punto una creciente, incluso puse el adjetivo, incipiente participación editorial en inglés. O sea, si tenemos cada vez más libros, y está muy bien para todos, todavía tenemos pocos libros publicados en inglés sobre políticas públicas en nuestros países, en nuestra región. Y ustedes podrían decir, bueno, a nosotros qué nos importa, ¿no? Nosotros hablamos español, estamos en México, estamos aquí en Ciudad Universitaria, ¿no? Y el inglés, pues lo podrán hablar en muchos países, pero no aquí. Eso es cierto, y hay un debate mayor, y podríamos entrar a discusiones posteriormente sobre los modelos adoptados. Y ayer Pablo, que platicaba sobre burocracias en América Latina, tenía esta conversación con Gabriela Lota, Guillermo Cejudo, esta tensión de los modelos adoptados, también lo mencionó hace rato Jason. Yo creo que importa por varias razones. Primero, porque nos fuerza a tratar de conversar más allá de nuestras fronteras, a tratar de hacer un ejercicio de doble vía, si me permiten. Por una parte, decirle a otras personas en otros lados cuál es la realidad de política pública en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra región,
y tratar de contrastar esa realidad con lo que pasa en otros lados. Empíricamente yo creo que eso ya es valioso. Dafne ponía sus ejemplos de distintos lugares y uno va aprendiendo por comparación. En segundo lugar, me parece que es importante en términos teóricos. Si nosotros no tratamos de conversar globalmente, más allá de regionalmente, es difícil saber hasta qué punto las discusiones teórico-conceptuales las estamos nada más copiando o las estamos realmente poniendo a prueba, adaptando o las estamos incluso transformando, ¿no? Uno de los grandes retos que uno se enfrenta en la tesis doctoral, ¿no? Y no quiero ser cruel con Dafne y decirle otra vez lo que le pregunté hace rato de cómo va la tesis, ¿no? Pero ya lo hice. Es que uno tiene que ponerse a prueba y decir, a ver, yo no nada más estoy diciendo esto empíricamente útil, valioso, que siempre eso es lo más importante de la tesis, la verdad, porque uno aporta algo nuevo, pero también es un reto de cómo estoy conversando con mis colegas y con la gente que vino antes de mí. Y entonces, ¿hasta qué punto nada más uso una teoría o trato de decir algo nuevo sobre la teoría? Y para mí, en lo personal, cuando hablaba Hasson de transferencia de políticas, ese era el reto, ¿no? Decir, bueno, me voy a quedar con usar estas autores que ya escribieron, o voy a tratar de agregarle un adjetivo al término transferencia de políticas y voy a decir algo yo. A lo mejor nadie me hace caso, pero por lo menos ya puedo hacerle a la Guy Peters y decir que ya soy famoso porque inventé un concepto, ¿no? Y yo creo que eso importa y por eso que no tengamos un espacio todavía tan presente, salvo algunos libros, insisto, de nuevo faltan algunos, pero está en este libro de transferencia y difusión de políticas de colegas como Osmani Porto y Cecilia Osorio, el libro de Rick Peters y Gabriela Lota y Fernando Nieto sobre burocracia al nivel de la calle, y por supuesto este handbook que creo que ya presentaron, van a presentar en estos días, ¿no? Iba a ser ayer. Bueno, pues ya será en otro momento. Muy completo. Yo creo que son aportaciones muy valiosas porque es como una competencia internacional, ¿no? Uno sale a la cancha y quiere jugar, ¿no? Pues en el deportivo, ¿no? En los viveros, uno va, se echa la cascarita y está muy bien, pero luego, pues lo interesante es si realmente uno, cuando hace trabajo académico, quiere quedarse ahí o quiere pues, tratar de llegar al estadio de CU, ¿no? Por lo menos al repre o algo así, y ya eventualmente pues, el símil no es el más adecuado, llegar a un torneo internacional o mundial, ¿no? Por esas razones creo yo que importa y porque además traducir algo nos ayuda a entenderlo mejor, ¿no? Entonces creo que por eso es importante, perdón. Sí tenemos algunos destellos internacionales, ¿no? Pablo ganó un premio a un artículo hace algunos años sobre corrupción, la Asociación de Política Pública y Gestión de Estados Unidos, la APAM, ya ni se acuerda Pablo, me pone con cara así, ¿cuál fue? Aquí te tengo rastreado, Pablo, ¿no? Profe Guillermo Cejudo, junto con un coautor, ganó el premio Laswell al mejor artículo de la revista Policy Science hace algunos años, perdón. Rick Peters, que aunque es neerlandés de origen, pues la verdad es que ya está más mexicanizado, ¿no? Que los tacos al pastor, como le gusta, que no son originalmente mexicanos, como saben, ¿no? No voy a entrar en esa discusión, pero perdón, ¿no? Así es la vida. Gaby Lota y sus coautoras, que ganaron también un premio mejor de artículo en una revista importante. Y por supuesto los profes Oscar Oslak y este año José Luis Méndez, que ganaron el premio a los países en desarrollo de la organización, bueno, se llama Asociación Internacional de Política Pública, y que creo que es muy valioso porque de nuevo refleja que algo estamos haciendo bien, ¿no? Y aunque ganen ellos o ellas, pues creo que como comunidad también se refleja el avance. Pero, pues hay baja participación en los comités editoriales, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, de nuevo, ¿qué nos importa? Y yo creo que importa mucho que estemos en esos lugares porque, de nuevo, entendemos cómo va moviéndose el mundo, la discusión internacional, entendemos cuáles son los estándares de la disciplina, comunicamos, socializamos, subimos autoras, autores, ¿no? Ahorita que me toca hacer
editor asociado en un par de revistas, lo primero que uno tiene que hacer es revisar lo que llega y decir si pasa o no pasa, ¿no? O sea, uno se vuelve portero, ¿no? Este sí vale la pena que lo mandes a dictaminar, este no. Eso ya, pues es un puesto de influencia, ¿no? Pablo ha sido editor muchos años de muchas revistas. Por eso, para empezar, importa. Pero importa también porque, por ejemplo, uno va involucrando a sus colegas, ¿no? Ahora, ¿quién se lo mando a dictaminar? Pues se lo mando a los mismos de siempre, o lo que yo he tratado de hacer recientemente, se lo mando a mis colegas recién graduados, colegas en la Flaxo, ayúdenme a dictaminar. Es una chamba horrible, nadie la quiere hacer, todo el mundo tiene 1000 cosas, pero es parte de la formación otra vez que uno tiene como académico. Decir, pues esto tiene sentido, tiene pies y cabeza o no. Y entonces estar en estos comités editoriales, y ahí está señalado con rojo. Escogí bastante arbitrariamente las revistas que creo que uno iría si leyera en inglés, ¿no? Policy Studies Journal, no tenemos presencia. Journal of Public Policy, tampoco hay latinoamericanos ni latinoamericanos. En Policy Sciences está un profesor brasileño, Osmani Porto, y José Luis está en el comité extendido. En Public Policy and Administration está David Arellano y Gaby Lota. En Policy Studies está una profesora de Argentina, no alcanzo a ver, Castiglione, y una profesora de Chile. O sea, si se dan cuenta, no pintamos ahí, ¿no? En esas ligas todavía. Y bueno, Pablo ahora es editor en jefe de Public Administration Quarterly. No lo incluyo porque pues, es de administración pública, ¿no? Nos quitamos la cachucha ahorita de eso, pero son de las pocas personas que está metida en la cocina de cómo se juega esto en el ámbito internacional. Bueno, ya estoy llegando, de hecho pensé que iba a hablar menos, pero ya me eché muchos chascarrillos fallidos y entonces consumo mucho tiempo. Hay varios puntos ahí y no le crean todo a la inteligencia artificial. Ya después de que generé la plantilla de ahí, en equidad de género puso un anillo de compromiso, entonces no entiendo realmente qué tiene que ver equidad de género con un anillo de compromiso, pero bueno, ¿no? Y el segundo tampoco tiene, no sé, yo creo que vio lo de los clásicos y puso unas máscaras de teatro, pero en fin, por eso hay que tener cuidado con la inteligencia artificial, ¿no? Porque alucina, como algunas y algunos de ustedes saben. Esa es una discusión, ¿no? Que ya planteó más o menos Pablo. He tratado de decirles, no hay tendencias como tal, creo yo, en términos temáticos. Hay tendencias de crecimiento, institucionalización, enriquecimiento, incipiente internacionalización de la comunidad mexicana latinoamericana. Creo, sin embargo, que hay discusiones que tenemos que tener y que tenemos que conversar a profundidad. Equidad de género. Cada vez hay más colegas, mujeres, doctorándose y dando clases y publicando, y eso está muy bien. Pero si viéramos los números, en su libro de Policy Análisis en Colombia, Pablo hizo un buen trabajo, tuvo 19 profesores y 13 profesoras. Estuvo mejor que el de José Luis Méndez y yo, que tuvimos 12 profesores y 7 profesoras. El mejor fue, estoy hablando de los libros de Policy Análisis que les puse hace rato, ¿no? Hice un conteo muy rápido, a lo mejor me equivoqué en alguno, de mujeres y hombres. El de Brasil fue el mejor, 11 profesores, o podría ser no el mejor, pero a la inversa, 11 profesores, 16 profesoras contribuyendo al libro. El handbook, ahí sí, no les digan a los colegas, pero sí les falló. Hubo 43 profesores y 22 profesoras, prácticamente 2-1, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de equidad de género que creo que tenemos que discutir. Segundo, pues ya algunos tendremos que ir saliendo poco a poco, ¿no? De la película y ustedes tendrán que estar entrando. Tiene que haber ese relevo generacional. Por supuesto, no tiene que ser de un día para otro y tiene que ser conversado, pero es importante que ustedes poco a poco vayan ganando espacios en todo lo que he dicho aquí, que se vayan sumando conforme acaben su carrera, sus posgrados, que traten de sentarse en la mesa y contribuir, porque si no, pues las discusiones se van anquilosando, ¿no? Y ese es, en lo personal, lo platicábamos Pablo y yo hace rato antes de entrar, pues no nos gustaría, ¿no? De pronto vernos así como más viejitos de lo que ya estamos y repitiendo nuestros rollos todo el tiempo, ¿no? Y que los profesores
pues no encuentren otros espacios y ustedes como estudiantes no vean qué hay de nuevo. Creo que hay un desequilibrio todavía. No entré a los detalles de las publicaciones y no revisé sistemáticamente, y entonces un editor hubiera rechazado mi afirmación de entrada, pero creo que hay las tesis que he revisado, de lo que he leído, todavía un desbalance entre lo que presentamos como historia, experiencia, caso empírico y la discusión con la que se involucra teóricamente. Y eso está presente no solo en las tesis que nos toca revisar, sino en los artículos que a veces leemos o en los libros que leemos. Sí hay más riqueza de publicaciones, pero todavía nos falla, en muchos casos, ese vínculo entre esto, porque es más importante más allá de que tú lo viviste o tú lo viste o tú lo estudiaste, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que ser más importante la experiencia de una alcaldía en México que la experiencia de una alcaldía en Colombia? Lo que lo vuelve más importante o más interesante es la conversación teórica de ese caso, y eso creo que nos sigue faltando. Creo que tenemos una discusión, la voy a dejar nada más planteada para ahorita, sobre si seguimos importando y adaptando teorías y cuáles son los problemas con eso, o si empezamos a generar más teorías y conceptos desde nuestra región, lo cual siempre es más romántico, pero tampoco es tan sencillo, ¿no? Por algo las teorías de diseño de políticas que plantea Guy Peters o de instrumentos de política que plantea Michael Howlett perduran, ¿no? O sea, no es como el meme del chavo haciendo tortillas, ¿no? Eso de, y ahí sale, ¿no? La tortilla 1 y la tortilla 2. Construir conceptos y construir teorías no es tan fácil, y sin embargo tenemos ese reto. Yo celebro este panel y por lo tanto me gustaría que hubiera más conversaciones interinstitucionales e interregionales. Nos siguen faltando todavía ese tipo de espacios y creo que nos falta conversar con funcionarias y funcionarios. Toda esta obra que les presenté rapidísimo, ojalá la leamos quienes estamos aquí, pero ojalá también pudiéramos construir puentes para que algo se lleven quienes están decidiendo, diseñando, implementando política pública. Sigue habiendo como cierto rechazo en los dos mundos, nosotros acercarnos, ellas, ellos acercarse, y eso pues no beneficia a nadie, ¿no? Porque se siguen haciendo cosas pensando que gobernar no tiene ciencia, o seguimos publicando papers pensando que lo más importante es publicar el paper, y esos dos extremos pues, se tienen que ir acercando, y es una tarea que ojalá ustedes puedan cerrar en el desarrollo de su carrera. Y finalmente, el contexto político al que hablaba Pablo, ¿no? ¿Hasta qué punto todo esto tiene sentido cuando estamos en contextos pues, que pueden plantearse como de no tanto interés en la ciencia o de autocratización? El ejemplo más claro pues, es obviamente la presidencia en los Estados Unidos, pero tenemos muchos otros ejemplos en la región. Era algo que se discutía ayer, Gabriela Lota era particularmente enfática, cuando los espacios políticos democráticos se cierran, hasta qué punto podemos seguir hablando de políticas públicas y hasta qué punto tenemos un deber extra de recuperar la idea originaria de Laswell de las políticas públicas son eso, porque son políticas, policies, porque son científicamente argumentadas, sustentadas, defendibles, y son públicas porque se construyen en la interacción, en la conversación, en el debate, en la esfera, en el ágora pública y no cerrado. Pues muchas gracias por la invitación. Si podemos pasar a la última lámina y ahí está una foto que tomé algún día aquí, casi me atropellan, ¿verdad? Por andarme subiendo ahí. Pero valió la pena. Los volcanes, si ustedes no se han dado cuenta, todas las mañanas, así está su H Ciudad Universitaria. Se ven ahí los volcanes detrás del estadio y rectoría. Gracias por la invitación y por escucharme. Muchas gracias, doctor Dussach, por su participación y sin duda, ¿no? Creo que es un gran reto
académico, interdisciplinario y teórico práctico que tenemos, ¿no? Yo siempre he platicado con mis alumnos y les digo esta crítica que tengo en el campo de administración pública. No está mal que nos fomenten a ser burócratas profesionalizados, pero burocracia y práctica sin teoría es improvisación y viceversa, ¿no? Es decir, tenemos que estar en una constante retroalimentación y llevarnos este mensaje que nos da el doctor Dusosh de el día de mañana nosotros vamos a tener que todo lo que estamos viendo en la realidad y la evidencia empírica, pues, sistematizarla, recopilarla, discutirla, no solo entre nosotros, sino en otras regiones. Y sobre todo, solo para cederles ya la palabra a ustedes, rescatar esto, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos fomentar este tema de una integralidad en los campos y diversidad temática que hay en la política pública? Y sobre todo cuestionarnos si realmente hay tendencias, ¿no? Es decir, mucho de lo que discutimos actualmente se discutía en los 80s en la lengua anglosajona y para nosotros son tendencias porque apenas la estamos comprendiendo, aplicando y replicando. Y sobre todo creo que el gran reto es, ya ahora que estamos produciendo creo que bastante, no solamente es leerlo, sino cómo llegamos a este reto de selección positiva. O sea, ¿qué de todo lo que leo realmente, porque todo puede ser bueno, decimos, esto nos va a servir? Creo que ese es un gran reto que tenemos profesionalmente, pero bueno, yo les quiero ceder ahora a nuestras y nuestros asistentes la palabra. Entonces, pues si hubiera alguna pregunta, si podrían ir alzando la mano para irles cediendo el uso de la palabra y si quieren podemos ir de abajo hacia arriba. Entonces, comenzamos primero con Aileen. Si les parece si recopilamos unas 3 preguntas y después, pues, ok. Entonces, pasamos primero con Aileen, por favor. Hola, sí se ve. Buenos días, soy Aileen, también soy alumna del doctor Hasson y pues quería plantear la pregunta, como se estaba comentando en la mesa, he sabido que para que algún problema público forme parte de la agenda de gobierno, algún actor de la sociedad civil tiene que llevar como esta problemática y así pasa a formar parte de la agenda. Pero a mí me gustaría saber de qué manera los movimientos sociales pueden intervenir en la formación de políticas públicas sin necesidad de que un agente externo, alguien de la sociedad civil, lleve esta problemática y la presente como que la convierta como su insignia política, porque creo que algo que ha ocurrido muchas veces es que alguna persona vuelve una causa como su emblema en política y así puede ir avanzando y luego deja atrás el movimiento y aunque el problema llegó a la agenda de gobierno, ya no se continúa en la realización de dicha política pública. Y respecto a eso también me gustaría pedir recomendaciones de literatura al respecto porque no he encontrado nada de cómo los movimientos sociales pueden incidir en la formación de esas políticas. Gracias. Gracias, Aileen. Pueden alzar sus manitas para ir viendo cómo cedo la palabra. Luego acá, a Vane. Hola, yo soy Giovanni Peralta, soy el secretario académico de la unidad Elena Gianetti, es una asociación de estudiantes de aquí de la facultad y tengo 2 preguntas. La primera es para el doctor Pablo. Me gustó mucho esto que mencionaste de hacer como más transdisciplinar la administración pública, ¿no? Como salir tanto de lo técnico y entonces mirar un poco a lo político. Y me preguntaba como qué autores, qué libros podemos tener en cuenta para tener esta sensibilidad contextual, ¿no? Y para el profesor Mauricio, el doctor Mauricio, perdón, ¿cómo podemos, bueno, es que justo la unidad tiene el proyecto de hacer una gaceta, ¿no? Como recopilando artículos y si nos encontramos con la limitante de que no nos llegaron tantos, ¿no? Entonces nos gustaría saber cómo podemos incentivar a la población estudiantil a participar, ¿no? A escribir. Y esas son mis preguntas. Ok, gracias, Vane. Y ya por último a Paula Amelia, que ubica alzó la mano. Hola, buenas tardes. Yo en general quería preguntar justamente algo en el tema de, bueno, creo que es más político que otra cosa, ¿no? Que justamente yo también tomo clase con el doctor Hasson y la clase pasada justamente estuvimos analizando el programa de las escuelas de tiempo completo, ¿no?
Y algo que a mí me llamó la atención es una investigación que seguramente necesita pues justamente más investigación, fue muy burdo como lo que buscamos, pero me llamó la atención que pues a raíz de que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, este programa desapareció, ¿no? Y bueno, volviendo a la pregunta sería, ¿cómo influye el personalismo político en cómo se desarrollan las políticas públicas y cuáles se desechan, cuáles se transforman, cuáles son las que, por ejemplo, se decide justamente como comentaba la compañía, que se vuelven un emblema político dentro de, pues sí, del espectro político? Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, les cedo a ustedes el uso de la palabra y bueno, ya es que ahorita pasamos a una siguiente ronda, ¿vale? Bueno, Ailín, eso es una pregunta muy interesante porque nos mete en un tema de políticas públicas que a mí siempre me ha gustado mucho, que es algo que en inglés se dice advocacy, que es difícil encontrar en español una palabra. Mucha gente la ha traducido como defensa de causas, una cosa así. Y yo lo que pensaría es que, claro, me imagino que estás pensando desde la incidencia, desde cómo tú o un movimiento puede generar, digamos, esa afectación de las agendas, que los temas lleguen, etcétera. Yo lo que creo es que, empiezo por la parte final, para leer eso es clave tener una mirada amplia de qué es la gobernanza, de qué rol juegan los diferentes actores en los procesos de política pública. Y hoy hay unas miradas mucho más ricas en eso que lo que leíamos hace 20 años. Sin embargo, eso de hace 20 años sigue siendo útil. Mancur Olson siempre va a ser vital para entender, digamos, el tema de por qué en políticas públicas los grupos son más efectivos que los individuos. Pero viene Kingdom con todo este tema de los empresarios de políticas públicas que tú mencionabas, unos actores de la sociedad civil que logran meterse, pueden ser de diferentes espacios y tratar de incidir en la agenda de políticas públicas. Yo creo que hay que tener unas miradas mucho más amplias, porque es que ustedes viven en otro mundo, las redes sociales han alterado la relación del ciudadano con la política pública y con los gobiernos. Y eso hace que esa relación sea muchísimo más dinámica y mucho más directa. Te doy un ejemplo. En Colombia, y me ha impresionado mucho que en México no he visto tanto, en Colombia ha crecido mucho el uso de motocicletas por parte de los ciudadanos, porque el transporte público tiene cada vez más retos y más dificultades. Entonces, un bien sustituto directo es la motocicleta. Pues los motociclistas en Colombia se han dado cuenta muy rápidamente que son un grupo de interés muy poderoso. Una red de WhatsApp, se juntan, bloquean una calle miles y genera incidencia en políticas públicas. Y entonces ellos no tuvieron que leer ni a Olson ni a ninguno de estos para llegar ahí. Y nosotros sí tenemos que entender que eso va a pasar mucho más seguido, que precisamente los mecanismos se han acelerado, se ha dinamizado esa red. Y hay muchas formas de coproducción, cocreación, de participación de la ciudadanía y de la sociedad civil que tenemos que estudiar y entender mejor. Entonces, clave como ir de los clásicos a esta mirada hoy más actual. Vuelvo a lo mismo y ahí se conecta un poco con la respuesta a Joan. Para ser más transdisciplinares, yo creo, y yo no, de nuevo voy a repetir, Joan, aquí no hay recetas, es mi mirada muy humilde de esto. Yo creo que hay que volverse una especie de hombres del renacimiento como analista de políticas públicas. Yo creo que uno entiende eso, Mauricio, en la medida que uno va avanzando, y es entender que para entender las políticas públicas hay que leer de todo. Hay que leer historia, hay que leer sociología, hay que leer economía. Nosotros no podemos cometer el error que cometen otras disciplinas, que era lo que yo hablaba un poco, que hablan de políticas públicas sin haber leído nunca los autores básicos de políticas públicas, ¿sí? Entonces, una tarea es poder llegar allá y entender específicamente en el análisis político que tú lo mencionabas, que eso es un arte, que hay un depende enorme en las políticas públicas. Yo a mis estudiantes les digo todo el tiempo, a todos cuando somos jóvenes y cuando somos viejos también, nos gustan las recetas, nos encanta que nos digan los 8 pasos para el análisis de políticas públicas, perfecto. No, las políticas públicas no son así. Las políticas públicas son un depende enorme, ¿sí? Y la tarea suya como analistas de políticas públicas es precisamente entender ese depende, leer el contexto, pararse como quien llega, ¿no?, a un nuevo terreno
y observar todo y ser capaz de entender dónde están los actores, cuál es el problema, cuáles son las variables externas y generar esa capacidad, esa sensibilidad de la que yo hablaba. Y eso es un trabajo muy complejo. Eso no se enseña tan fácil en el aula de clase, requiere una mirada práctica, teórica, conceptual. Y entonces ahí mi consejo es abrirse mucho a otras disciplinas, no quedarse contentos solo con lo que leemos nosotros. Sí, muchas gracias. Aileen, justamente una pregunta me recuerda mucho porque lo apliqué mucho en mi tesis de maestría. Yo estaba estudiando cómo se formó la política de rehabilitación habitacional después de los sismos. Es un estudio comparado justamente del 85 con el 2017. Y yo me enfrenté justamente a que no había mucha literatura sobre movimientos sociales. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Una cuestión de ground theory, justamente que tuve que encontrar varias teorías para ver qué la variable sobre movimiento social, cómo incidió justamente en la formulación de esa política específica, porque justamente, y es un caso atípico, porque justamente ayudó, que como veíamos cómo entra un asunto en agenda pública, vemos que uno de los asuntos es que toma mucha importancia en atención, como lo es un terremoto. ¿Por qué? Porque hay que solucionar el problema de habitación, de insumos, de personas fallecidas, de lo que sea. Entonces, de entrada es un asunto que entra en agenda sí o sí, ¿no? Y entonces después hay que ver cómo se forma ese movimiento, porque el movimiento se disuelve después de que obtienen lo que están demandando. Pero justamente yo, para poder entender la dinámica de cómo varios factores ayudan a la formulación de política pública, tuve que irme a teoría social de movimientos sociales, justamente, ¿no? Y aplicando justamente variables de análisis de los movimientos sociales para ver cuáles eran los discursos de ese movimiento. Justamente, muy atinado justamente con lo que nos dice el doctor Pablo, ¿no? Y en cuestión de cómo influye el personalismo en la elaboración de políticas públicas, pues es también es lo que decíamos de cómo va a ayudar mucho que una política se la apropie la gente, que realmente entienda el valor público de la política. En México tenemos algo que incluso, pues hablaban mucho del superpresidencialismo, ¿no? Una figura tan fuerte como lo es el presidente, que prácticamente lo que diga su dedito era lo que importaba, o sus datos era lo que importaba, pues sí influye mucho en la percepción y qué puede cambiar. Mientras justamente no exista o no creemos el valor público de un programa, de una política pública, es muy fácil determinar qué puede servir y qué no puede servir. Eso es a lo que nos tenemos que enfrentar mucho, y algo que a lo mejor no hemos tocado, pero sí lo he leído y lo he escuchado mucho en otras mesas, es cómo está ayudando la desinformación, ¿no? Y la politización de ciertos asuntos públicos. ¿Qué es lo que sí nos interesa? ¿Qué es lo que no nos interesa? Entonces, figuras de este tipo muy fuerte, claro que inciden totalmente en que nos puedan decir: esta política sí importa, lo demás no importa. Gracias. Gracias. Pues, reacciones rápidas. Siguiendo la línea que decía Dafne, el personalismo político pues puede influir de muchas maneras, ¿no? Tenemos una historia de gobiernos autoritarios en este país y en toda la región, donde claramente las decisiones del presidente o de alguien cercano influye. Está la literatura de Policy Entrepreneurs, ¿no? de que mencionaba Pablo, y digamos que en esos dos extremos uno puede encontrar muchos casos de cómo un liderazgo puede ir construyendo o puede ir destruyendo, ¿no? Más allá de eso, en estos tiempos tenemos una discusión sobre hasta qué punto, yo creo que no está claro todavía hasta qué punto fue una decisión de una persona que cambien tanto las cosas, o estamos en un contexto institucional que permite que esas decisiones acaben llegando al puerto que se deseaba. Es decir, si tienes una serie de controles, ayer hablábamos con Guillermo Sejudo de controles institucionales, si tienes una sociedad activa participando, que opina, que critica, eso puede ser un factor positivo, un movimiento social que impulsa una agenda, o puede ser un factor negativo si no lo tienes
y entonces el personalismo puede llegar a ser destructivo, ¿no? Entonces estar en los dos extremos, creo no hay respuestas sencillas, y no solo fue la escuela de tiempo completo, hay muchos programas que también fueron terminados. Antes también se terminaba los programas, antes también había decisiones discrecionales, quizás la magnitud, la frecuencia, la cantidad de cambios llama la atención en tiempos recientes en algunos lados. Bueno, invita a tus colegas a que vayan a estos foros, ¿no? Haz una notita de esto. ¿Qué leíste para el semestre? Pues este libro, ¿no? Un clásico, pues revisitando al clásico tal, ¿no? Cómo se lee El Príncipe desde la visión de las redes sociales, alguna película interesante sobre temas que tiene, ¿no? Alguna vez hicimos con Pablo y otros colegas un ciclo de cine. En la pandemia fue, ¿no? Que no podíamos hacer gran cosa y entonces hicimos un pequeño ciclo de 4 películas, una de Chile, una de Argentina, Colombia y México, y la discutimos en redes, la veíamos y la discutíamos. Pues, ¿cuál es el sentido de la ley de Herodes en términos de política pública, ¿no? ¿Cuál era la estrategia del caracol? Era la tuya, ¿no? La colombiana. ¿Qué te dice de la regulación de las propiedades? No sé, hay maneras de ir incentivando. Siempre es difícil jalar agua para el molino de las y los editores. Movimientos sociales, hay una literatura sociológica muy amplia y ahí creo que toca con el punto que decía Pablo, hay que leer de muchas cosas para tratar de enterarse. El problema es que, pues, ¿quién invierte tiempo? Eso es mancuroso, ¿no? O sea, yo quiero que mi colonia se vea más bonita. Todo el mundo quiere que su colonia se vea más bonita. Pero ¿quién va a ponerse a sembrar plantitas o a pintar paredes o a levantar basura? Ay, ahí pues que lo haga la o el vecino. Los movimientos sociales, cuando de pronto surgen, aunque levanten un tema de la agenda pública, a veces hace falta quien hace el gancho para darle seguimiento. Y eso es lo que no nos gusta, ¿no? Porque ahí tienes a algún Pedro con, no voy a decir apellidos, japoneses, que de pronto pues ya no hubo movimiento social, ya no hubo reflexión, ¿no? Yo soy 132 y luego acabamos de embajadores, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedó realmente el movimiento social? Pues acabó en un puesto para alguien. Pero si no, también quién hace la chamba de invertir tiempo y esfuerzo en perseguir gente, en dar seguimiento, en construir propuestas, ¿no? Ahí hay un tema bien complejo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, si hubiera solo una o dos participaciones ya, porque ya estamos sobre tiempo, muy, muy concretas. Doctor Isra, y de este lado, por favor. No. Bueno, primero que nada, pues estoy muy contenta de tener amigas y amigos de visita y gracias a la coordinación por haberlos invitado. Me sentí aludido varias veces durante la presentación, entonces voy a meter un poco mi cuchara. Espero que dé tiempo para que la compañera participe, pero yo sí creo que tenemos una herencia maldita a partir de Laswell. Es decir, es maldita, una herencia maldita. Laswell. ¿Es o no una disciplina aplicada? Y nos podemos ir a partir de traducciones. Yo me siento mucho más cómodo con la idea del estudio de procesos. Y creo que ahí cada quien responde a nuestros padres y madres académicas, ¿no? O sea, yo pienso en Christoph Neal, Chalet Osun, que por supuesto en ningún momento se ven incidiendo en la política, se ven estudiando el proceso. Y yo me enfrento a esto con los estudiantes. Yo ya no doy política pública, pero yo doy análisis de política pública y de pronto cuesta transmitir que yo estudio los procesos, que como soy experto en política climática, a veces me invitan a la Semarnat, hablo un par de cosas, pero no tengo la mayor intención de dejar la universidad. Y creo que entrar con el estamos desde afuera o estamos desde adentro ayuda mucho a enriquecer esto que dice el profe Dusach, de que pues en realidad no hay una tendencia, sino esto es una anarquía, ¿no? Y creo que ayuda a transmitir a los estudiantes, puedes incidir o puedes simplemente estudiar. Y de ahí me voy a la otra provocación, que es desde luego,
quienes publicamos en inglés y hacemos este diálogo, la gran pregunta es cómo jalar la locomotora, ¿no? Porque muchos de nuestros estudiantes no leen en inglés, colegas que no escriben en inglés, ahí hay una injusticia epistémica detrás. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para mejorar nuestras revistas? ¿No? A la vez de que hacemos que eso que estamos produciendo allá, que muchas veces es lo de mejor calidad que tenemos, ¿no? También llegue a nuestros estudiantes. Yo siempre les digo que yo doy una parte de mi trabajo en español, pero siempre lo mejor pues, a las revistas Q1, pero a mí en México me citan en español y mi mayor parte de citas son de todas partes del mundo porque publico en inglés. Entonces, sí creo que tenemos que reflexionar mucho más a fondo el tema de el lenguaje de las comunidades, de cómo construir estos puentes, porque es un gran reto para América Latina y de nueva cuenta muy contento de tenerles. Gracias. Gracias. Y bueno, ya la compañera, por favor. Hola, buenos días, tardes ya. Mi nombre es Montserrat, soy estudiante de primer semestre con el profe Dani y mi pregunta es con relación a lo que dijo el doctor Mauricio sobre los roles de género. ¿Cómo se puede garantizar que una política pública no refuerce desigualdades de género ni reproduzca roles tradicionales? Gracias. Le cedo ahora el uso de la voz a mis colegas. Entonces, adelante, por favor. ¿Puedo empezar ahora yo? Bueno, rápidamente tu pregunta. Yo creo que lo que presenta Dafne y todas las claves que les dio te pueden ayudar a pensar, pues, si haces esto, ¿qué es lo que va a pasar? Los criterios de diseño de una política deberían incluir probablemente las cargas que pones en ciertas poblaciones vulnerables o en situaciones de desigualdad, ¿no? Entonces, creo que debería ser un criterio de cualquier política pública. No puedes inmediatamente cerrar las escuelas de tiempo completo o las estancias infantiles sin antes ponerte a pensar cómo le va a afectar eso a las mujeres trabajadoras o incluso a las abuelitas que ya no quieren cuidar, ¿no? Ya salieron los hijos y ahora vienen los nietos, ¿no? Chin, ¿no? Bueno, entonces yo creo que hay una serie de criterios de diseño en general y la literatura de instrumentos y de diseño, que ahí Dafne creo que podrá darte más claves, pueden ser útiles para pensar eso. Hay un paso previo de socialización del tema, porque muchas veces no estamos enterados de que ese tema importa y hay un tema ahí previo de, no, la equidad de género es algo que deberíamos valorar, ¿no? Las cargas administrativas es una discusión reciente, lo platicamos ayer en la noche con unos mezcales, no debería decir eso yo, pero bueno, eso hicimos. Pues son un tema importante que tendríamos que tener en la agenda de las desigualdades en el país, no solo desigualdad racial, de género, sino la desigualdad que las administraciones le ponen con sus políticas públicas a las distintas poblaciones. Eso también se puede ver desde el diseño de política pública. Bueno, eso respecto a tu pregunta. Yo no sé si el profe se sintió aludido, salvo que le vaya a la América, ¿no? Pero de allá en fuera no vería por qué preocuparse. Dos cosas rápidas, profe. Yo creo que estudiantes pueden hacer un excelente papel como académicas o académicos y pueden hacer un excelente papel como profesionistas. Es una cuestión de compromiso, de profesionalismo, y no van a ser menos si son una cosa o van a ser más si son otra. Tampoco creo que debamos, en cualquier paper o cualquier libro, pensar en cómo eso va a mejorar el mundo, porque la naturaleza de las ciencias y de las ciencias sociales, no todo es mejorar el mundo. El objetivo primordial es conocer las cosas. Y por supuesto, en la disciplina de políticas públicas y administración pública, a veces nos interesa el corolario de cómo podríamos mejorarlo. Pero también hay literaturas, que les puse aquí. A ver, el estudio de cómo se ha estudiado el análisis de políticas públicas, pues a lo mejor no les interesa a nadie en el gobierno, pero para esta comunidad es de valor, ¿no? Entonces yo creo que lo que es importante es tratar de no caer en las trampas de, tú eres académico, no sabes nada, o tú eres funcionario, no sabes nada, sino vamos a conversar. Y sobre cómo ir subiendo el nivel de la conversación en general, en efecto, ¿no? Aprender otro idioma es bien complicado, toma muchos años, cuesta mucho tiempo y a veces algunos tenemos más o menos recursos o incluso más o menos facilidad personal para aprender los idiomas, ¿no? A mí me encantaría hablar alemán, pero pues nomás no se me dio.
¿no? Y el inglés champurrado, pero bueno. Pero pues sí requiere también de nuevo compromiso y requiere, por otra parte, lo que yo hago, en algunos casos, no siempre, es tratar de traducir los artículos en alguna versión no exactamente igual o las publicaciones. Lo hicimos Pablo y yo con los volúmenes de Policy Analysis. La versión del libro de Policy Analysis en Colombia está en español. La versión de Policy Analysis en México, como sabes, está en español. Y lo mismo hago con algunos textos. O sea, trato de publicarlos ya sea primero en español o primero en inglés y luego busco la manera de traducirlos. Y como editor, pues jalar a la gente del barrio, ¿no? Y decir, oye, te toca. A veces no quieren, también. A veces da flojera porque es más chamba. Pero es la única manera, irnos involucrando colectivamente. Gracias. Sí, sobre la pregunta de la segmentación. Justamente cuando se diseña tenemos que tener mucho, pero demasiado cuidado en qué herramientas estamos colocando, qué carga valorativa. Perdón. Por eso es muy importante entender que en el diseño de política pública sí o sí hay carga valorativa por cómo lo entendemos nosotros y hay una carga de sesgos total, ¿no? Y justamente aunado a lo que decíamos, es que prácticamente haciendo alusión a lo que también decía del superhombre, un tanto lo que decía, ¿no? El político, formador de políticas tiene que ser este superhombre que lo entienda todo y no es como que decir, no lo vamos a hacer, pero a veces tenemos que hacerlo, porque tenemos que entender esa dinámica, tenemos que entender el contexto en el cual estamos desarrollando. De lo que yo les platiqué sobre política energética, hay toda una carga valorativa de lo que es la energía, por lo menos en América Latina. Entender, por ejemplo, en México, que está muy sustentado lo que se siente, o la institución mexicana por excelencia son petróleos mexicanos, luz y fuerza del centro, tanto que en dinámica y en discursos nos han dicho, la soberanía del país, la soberanía energética está sustentada en hidrocarburos. De ahí que justamente los instrumentos que se están manejando ahí, pues prácticamente están muy cargados al Estado. Pensemos en otros, como les decía, del aspecto de género, ¿no? De estos vales de despensa en los cuales no fue tan aceptada la política porque se le daba el cuidado hacia los hombres y eso todavía no era tan aceptado. Y entonces, a lo que sí nos toca a nosotros como formuladores, como diseñadores de política pública, es entender qué es la socialización y qué es el contexto y las culturas que justamente nos hacen formarnos a nosotros como individuos y como sociedad. Es que tenemos que entenderlo así, ¿no? Y entonces otras políticas que sí funcionaron en otros contextos porque son otras dinámicas, no nos van a funcionar a nosotros. Eso sí lo tenemos que entender y por eso también es importante analizar todos estos contextos que conllevan mucho tiempo, sí, pero entender las dinámicas causales, eso sí es muy, muy importante. Yo dejaría hasta aquí mi participación para que el doctor Pablo. Gracias. No, muy breve también, solo un punto para Montserrat. Yo creo que la importancia de que precisamente se formen muchas más mujeres en estos temas y que lleguen a ambos ámbitos, a la academia y a la incidencia directa, a la práctica. Es clave precisamente para que esas perspectivas de género queden más, digamos, claras en las políticas públicas. Entonces ahí se necesita mucho más también activismo desde las personas. Para Israel, sí, yo muy en la línea de lo que dice Mauricio, voy a tratar de decir cosas diferentes, pero yo creo, Mauricio no se acuerda, pero nosotros íbamos en su coche, dicen acá, ¿no? Nosotros decimos carro, por el periférico, ese es el que va como más arriba, y hablábamos de esto. Y entonces los dos llegamos a la conclusión, lo que tenemos que hacer es, claro, escribir en inglés, pero tratar de que todo se traduzca al español. Y eso es lo que hemos venido haciendo consistentemente, no solo nosotros, sino muchos más colegas durante varios años. Y a mí ya se me volvió un tema hasta de pelea con las editoriales, porque vamos a iniciar precisamente una serie de libros con Emerald en Administración Pública y Políticas Públicas de América Latina. Entonces, de entrada, obviamente Mauricio está muy metido, Gabriela Lota y yo somos los editores y estamos en el proceso de negociación. Entonces, de entrada les dije, esto se tiene que poder traducir a español y a portugués. Y nos tocó un editor al principio que dijo, claro, no hay problema, perfecto. Llegó otro y dijo, no, ¿y por qué? Y entonces la explicación sobra, pero hay que hacerla.
Y estamos en ese proceso ahorita, precisamente por la importancia de eso, porque, claro, ser académico Israel tiene un reto grande que todos ya entendemos, y es que uno tiene que servir como a varios, ¿no?, señores, y tiene que jugar con las bolas como el malabarista y que no se le caigan, pero además tiene que publicar en inglés, y además tiene que publicar en español, y además tiene que ser buen profesor, y además tiene que hacer incidencia, además tiene que hacer consultoría, bueno, una cantidad de cosas. Y eso es un reto, ¿sí? Porque muchas veces las piezas que más se mueven son las piezas en español, para citaciones, por ejemplo, que es como el medio de cambio en el que nosotros pensamos. Pero el efecto, digamos, de creación de conocimiento probablemente viene de otros trabajos en inglés. Entonces, cómo conectar eso es un reto para uno, y creo que es parte de la agenda personal, y creo que ahí las redes ayudan mucho y el trabajo colaborativo ayuda mucho. Y algo que yo agregaría en la línea de lo que tú dices, y coincido con Mauricio perfectamente, yo creo que tiene que haber buenos académicos, tiene que haber buenos y buenas practicantes. Pero eso implica también que nuestros estudiantes, y yo les digo mucho a mis estudiantes, ustedes estudian muy diferente a como yo estudié hace 30 años. O sea, nosotros no teníamos un aparatico donde metíamos el PDF, no habían PDFs y nos salía traducido todo perfectamente. O sea, eso no existía. Nos tocaba con diccionario en mano, los libros en inglés, traducirlos, escribir encima. Entonces creo que hay unas facilidades mucho más grandes hoy también que ayudan a superar esa brecha que sin embargo siempre va a existir. Entonces creo que la tecnología nos ayuda, pero aquí es clave, y creo que es importante forjar en nuestros estudiantes esa visión global, ese sentido crítico de no quedarse solo con la literatura en español, porque también eso a veces, digamos, va más despacio, va en otra dimensión, y lo que está en otros idiomas también nos ayuda. Entonces creo que, no sé, esos son como ideas que pueden ayudar a eso. Bueno, pues muchas gracias a nuestra y nuestros ponentes. Les agradecemos muchísimo su asistencia, y antes de hacer entrega de sus constancias, solo quiero hacer el comercial de que la clausura y cierre de este encuentro de administración pública será a las 3 de la tarde con la conferencia magistral del doctor Luis Aguilar Villanueva, que justamente va a terminar de redondear estos temas que se acaban de discutir en la mesa. Y bueno, sin más, le hago entrega de su constancia al doctor Mauricio Dusach, al doctor Pablo Sanabria Pulido y a la maestra Dafne Villagrán Ocadiz, por favor.